Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es martes 9 de mayo de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal Democracia TV en YouTube y también por Radio Democracia AM. Hoy tenemos como invitados a 3 asambleístas del actual periodo, 2 de ellos que se despiden este próximo día jueves y uno que empezará un nuevo periodo como asambleísta reelecto. Estoy refiriéndome a Diego Salgado del Movimiento Creo, que se despide de su periodo legislativo este jueves. Henry Cucalón del Movimiento Madera de Guerrero Social Cristiano, asambleísta reelecto en la provincia del Guayas. Y también Verónica Rodríguez, asambleísta manabita por el Movimiento Manabí. Unidad Primero. Aliado del Movimiento Alianza País en el periodo legislativo. Y con los 3 queremos hacer un balance de lo que ha sido este periodo 2013-2017 en el Parlamento y también tocar los temas coyunturales que se están discutiendo estos mismos días, que deberían ser de despedida ya, de relax. Pues no ha sido así, sino que más bien han apretado el acelerador en la aprobación de ciertas leyes. E incluso se ha adelantado la posesión del próximo fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, que debió darse en julio. Sin embargo, ayer sorpresivamente el fiscal actual, todavía Galo Chiriboga, dijo que se iba antes, que han acordado ellos adelantar la posesión y será esta misma asamblea la que se va el día jueves, la que lo posesione el último día del periodo. Así que vamos a comenzar y el primer tema que les voy a plantear es la discusión del Código de Seguridad. Un Código de Seguridad que ha sido debatido al interior de la Comisión de Soberanía en un tiempo récord, a una velocidad que no es habitual, incluso sesionando el día sábado, que normalmente los asambleístas ya están en sus casas, en sus provincias, pues ahora les cogió el apuro y aprobaron ayer ya el informe para segundo debate. Usted integra, Verónica, la comisión respectiva y siendo aliada del gobierno, usted está en contra de la aprobación del tercer libro, que es el que incluye la creación de un cuerpo de seguridad armado, un cuerpo civil de protección. ¿Por qué no está de acuerdo? Cuéntenos esa novedad. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos los cibernautas que nos escuchan a través del programa que se transmite por Radio Democracia. Indicarle primero que efectivamente la Asamblea Nacional, o más bien la Comisión de Relaciones Internacionales, ha venido trabajando no de ahora, y no es que se ha apretado el acelerador, porque para ser honestos, este proyecto de ley fue ingresado en la Asamblea Nacional en el año 2011. Inicialmente fue presentado por el ex asambleísta Paco Moncayo como una ley de seguridad ciudadana, luego fue complementado o ya presentado por el Ejecutivo como un código de entidades de seguridad ciudadana, y el primer debate se realizó en la Comisión de Relaciones Internacionales, o más bien el primer debate que fue llevado al Pleno de la Asamblea Nacional fue en julio del 2013. Luego de eso, nosotros hemos mantenido un arduo debate en donde se han realizado alrededor de 40 sesiones solamente para el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Hemos recibido la comparecencia de todos los cuerpos que se regulan o se pretenden regular a través del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Hemos socializado el proyecto en alrededor de 11 provincias. Hemos recibido alrededor de 50 observaciones de los diferentes cuerpos que están regulados por este código. Así que ha sido ampliamente debatido. Nosotros precisamente nos hemos tomado el tiempo suficiente por la complejidad del libro 3 sobre todo, en el cual pues sí, efectivamente, la postura personal de Verónica Rodríguez es que no va acorde con el artículo 158 de la Constitución. Para mí, en el artículo 158 le está indicando que la seguridad ciudadana es una facultad privativa del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, y en el artículo 163 de la misma Constitución le está indicando cuál es la misión de la Policía Nacional, y es precisamente la seguridad ciudadana. ¿Qué pasó al interior de la comisión? Porque en algún momento se sacó ya del cuerpo legal el tema del cuerpo de seguridad armado. Hubo un día en que dijeron, ¿saben qué? No lo vamos a considerar dentro de esta ley, cuando después de una sabatina además, que siempre coincide, lo vuelven a incluir.
¿Qué pasó? ¿Nos pueden contar esas entretelones de por qué volvió a discusión el asunto? Bueno, sí, nosotros hemos tenido, como le dije, un amplio debate, e inclusive en el inicio nosotros proponíamos, y de hecho es mi postura hasta el día de hoy, de que así como existe digamos, un departamento o una división especial dentro de la Policía Nacional, como el GIR o el GOE, se haga una división especial para este servicio de protección. Y esa era la discusión, que conociendo la necesidad real que existe para este servicio de protección, para las altas dignidades del país, que debe ser una carrera profesionalizada, especializada, una formación particular y especial, sea dentro de la Policía Nacional. Una rama más. Una rama más, efectivamente, y eso es lo más o menos la postura que ha tenido la comisión. Como usted bien lo menciona, hace aproximadamente 2 semanas decidimos votar por unanimidad de que efectivamente pues se pueda archivar el libro 3 y continuar con el debate del libro 1, libro 2 y libro 4. ¿Por qué recularon nuevamente? La verdad, desconozco las razones. Sí se nos pidió una reconsideración porque se habló justamente de que, amparados en el artículo 393 de la Constitución, en donde habla sobre un cuerpo que puede planificar, algo así como un servicio de inteligencia, se pueda revisar justamente la creación de este libro, del libro 3, pero con estas facultades más de planificación. Y bajo esa lógica entiendo que se reconsideró, pues, y de hecho hay que reconocerlo que se realizaron algunos cambios en la construcción del libro 3. En el fondo lo que se está creando sí es un servicio de protección disuasivo. Están tratando de disimular, de esconder la palabra armados, porque no está ni siquiera puesta como tal. Pero sí consta que podrán solicitar los permisos respectivos ante el Comando Conjunto, que es el que los otorga, para poder ahí sí ser una fuerza coercitiva. Le quiero preguntar a Henry Cucalón. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, se refirió también a este tema y fue muy duro. Dijo que le parecía un asco la intención, mejor dicho, la intención de crear este cuerpo, que es una especie de servicio secreto, según lo reconoció el propio presidente Correa. Dice, ¿de qué nos escandalizamos si esto existe en Estados Unidos y funciona y allá no pasa nada? ¿Cuál es su opinión, Henry? Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos. El presidente es experto en poner ejemplos de otros países de cosas que aquí no se cumplen, porque todo esto tiene como origen la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía. Recordemos que este gobierno de claro corte totalitario nunca ha confiado en esas instituciones armadas. El principio, la base, la premisa es tener sus propios cuerpos de seguridad. Y a lo largo de esta década, en varias veces el presidente lo ha dicho. Y después lo adorna, cuando a él le conviene, con ejemplos de derecho comparado de otros países, de Estados Unidos, que critica mucho en los atriles y en los discursos, pero en la sabatina los pone como ejemplo cuando a él le conviene. Entonces, esa es la parte principal. Y no crea que es una coincidencia que, estando él por irse, modificando decretos para su seguridad, o sea, él legisla para él mismo, cuando sea expresidente, en 15 días, tiene toda esta presión para volver a insertar el concepto del servicio de protección armada o no armada para que se pueda aprobar en la actual legislatura, donde tienen una gran mayoría, y que no se sorprenda, porque el tema va a ser tratado mañana, que él mismo lo pueda sancionar y que sea de la República. Además de que contiene claros vicios legales, de que se contrapone con la Constitución de la República, ergo es inconstitucional por una serie de artículos. En los actuales momentos, con la práctica que ha tenido este gobierno y el que va a tener el representante del continuismo, que va a ser monitoreado por el gran ausente desde Bruselas, es que es claramente inconveniente, es inaceptable, es inoportuno y peor, carente de legitimidad por parte de una asamblea que, como usted muy bien lo menciona, en sus últimas horas, en los estertores, quiere aprobar no simples resoluciones, sino códigos que a la larga tienen que ver con derechos y con garantías y con parte de la estructura del Estado. Por eso creo que no solamente a nivel de la ciudadanía, de forma mayoritaria, sino de los representantes de la oposición, va a merecer el rechazo correspondiente. ¿No le llama a usted la atención el apuro para que sea esta asamblea y no la siguiente, la que va a estar ya trabajando la próxima semana, la que apruebe esta norma? No, a mí no me sorprende. ¿No hay confianza en los que van a venir? Es que a mí no me sorprende. Esto es parte de un juego de poder. Son símbolos de lo que está pasando entre el que se va y el sucesor del correísmo. Ese que dice
que solo va a cambiar el estilo, pero que va a mantener la hoja de ruta, cuando ese es el problema, ese camino que nos tiene al borde del abismo. Ahí hay disputas de poder internas. Internas se nota claramente demostrar quién tiene el peso de la balanza, pero el problema es que están jugando con el futuro del pueblo. Si esas formas y esas anécdotas son entre ellos, allá, pero esto tiene que ver con las instituciones del Estado, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y con lo que le conviene al país, con un doble discurso que ha sido característica principal de esta década del correato y que ahora, insisto, ya por irse un tema tan delicado y que ha tenido varias propuestas y que estoy seguro que lo que se ha expresado en la comisión, con lo cual yo concuerdo y la gran cantidad de medios de comunicación ha dicho lo mismo, pudiera ser mejor tratado para la nueva asamblea. ¿Cuál es? Si tanto existe la preocupación del primer mandatario de que no hay una jerarquización del tema, que hay mucha inestabilidad, porque sí lo he escuchado cuando ha puesto ese ejemplo, es simple, lo dice el asambleísta, y lo han dicho varios asambleístas, Fernando Bustamante, creo que también se lo escuché, que cada cuerpo, para mí las Fuerzas Armadas, para mí no la policía, debe ser las Fuerzas Armadas, que siempre han tenido para sí el tema presidencial, tengan una división, tengan una especialización que tenga que ver con protección. Y eso tiene algo de lógica, porque hay militares en el ejército que están en el tema de infantería, en la marina, submarinistas, a bordo, etcétera, sí deben tener una escuela, una preparación para que solo se dediquen a eso. Y qué mayor honor que pueda haber de que puedan servir a órdenes de un mandatario. Pero el problema de fondo no es solamente la inconstitucionalidad y la inconveniencia. Aquí hay hasta lo ideológico. No se sorprenda que los Patiños y compañía y el presidente con las taras ideológicas que arrastran, lo que quieren es su propio cuerpo, formado por ellos, milicias, a su imagen semejante. Quiero ser cuidadoso con ese término, porque todo civil con armas puede generar el tema. Sí quiero distinguir de lo que sean los pandilleros, a cuales le dan armas civiles, como sucede en Venezuela, por citar un ejemplo, o que puede, y ojalá no suceda nunca, en el Ecuador. Eso ya es civiles armados. Los de acá son funcionarios públicos, servidores de la ley, que van a derivar en una inconstitucional y a lo mejor en un mal uso. Y le digo el tema de Venezuela porque yo no lo he leído ni me lo han contado. A mí me detuvieron, pues, ¿no? O sea, yo sí viví en primera persona lo que la gente ve en las teclas, ¿no? Y ven en el internet. Sí. Yo sí vi cómo opera los servicios de inteligencia y cómo uno camina y están las motos con los camisas rojas, que no son funcionarios públicos ni policías, sino que obviamente son matones armados por el gobierno de turno, en este caso por el chavismo. El asambleísta Diego Salgado ha sido uno de los más activos opositores dentro de la Comisión de Soberanía. Lo hemos visto pasando casi que en vivo en las redes, las novedades que se daban al interior de esta comisión. ¿Y por qué esa efervescencia suya para oponerse? ¿Qué tiene de malo este nuevo proyecto de seguridad asambleísta? Marlon, Verónica, Henry, qué gusto estar aquí y compartir con ustedes. Para llegar a ser comandante de la Policía Nacional se requiere una carrera intachable, además, entre 25 y 30 años. Permanente instrucción, educación, capacitación, etcétera. A nivel nacional, a nivel internacional, todo pagado por el pueblo ecuatoriano. Para ser jefe de una rama de las Fuerzas Armadas pasa algo parecido. Inclusive, he escuchado yo que cuando el Consejo de Generales se reúne para calificar a sus colegas al rango superior para el ascenso, inclusive se fijan en temas personales, si es casado, si no es casado, cuánto tiempo, si ha viajado, si ha sido agregado militar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entiendo que no está en la norma, sin embargo ha sido una tradición. ¿Qué se pretende ahora con esta Fuerza Armada? Que más allá de preocuparse si es que es civil o no, porque la Policía Nacional hay que entender que por naturaleza es civil, así manda la Constitución, así manda la ley orgánica, la Policía Nacional pronto a desaparecer con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Pero esa es la gran diferencia, en que hay expertos preparados para las diferentes ramas y las diferentes responsabilidades que el artículo 158, bajo el título Fuerza Pública, hablo de la Constitución, habla de dos: Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Punto. En derecho público ecuatoriano se hace exclusivamente lo que dice la norma, y en este caso la Constitución habla de dos. Aquí el gran problema es que es una fuerza política. ¿Por qué política? Y armada. ¿Y armada con qué?
con los recursos del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué es política? Porque a diferencia de las Fuerzas Armadas y cualquiera de sus ramas y la Policía Nacional, quien va a mandar es el amigo o amiga del gobierno de turno, pues. El ministro del Interior. No, Entiendo bueno, que es del Ministerio del Interior. supongamos que solo queda en el ministro del Interior. Sabemos, pues, que el ministro del Interior de cualquier gobierno es allegado al presidente de la República. Pero en este caso, el director, el funcionario, el jefe de este servicio de protección público, a los dignatarios, al presidente, al vicepresidente y a los familiares, es un civil. Y si no es civil, es un hombre o mujer que responde al gobierno de turno, al partido político de turno. Y peor sea la confusión de pensar que el movimiento político es Estado y que el Estado es el movimiento político. Lo que pasa 10 años de correísmo, 18 de chavismo, 60 de Castro comunismo en Cuba, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran peligro. Dicen, no, pues hay una salvedad. Ya le quitamos, en la naturaleza de esta fuerza pública, le quitamos armada. Pero todavía dejan la palabra, la definición, el concepto coercitiva. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, vamos a ver que coercitiva es persecución, manipulación, violencia, etcétera, 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 como le quieran dar la lectura. Yo me pongo a pensar, supongamos que Lenín Moreno, el presidente entrante, dice, bueno, yo juzgo por su experiencia que la asambleísta Calle debería ser la jefe de esta unidad. ¿Por qué no? O Gina Godoy, que entiendo que es funcionaria de carrera del Ministerio del Interior, o supongamos el asambleísta Collahuaso, aquel que se hizo famoso por los picnics y que enseñaba a usar palos y piedras en contra de la oposición. Eso sí puede pasar. Eso es latente. O cualquier persona, o el señor Patiño, actual ministro de Defensa, que también sé que tuvo un curso intensivo de guerrillas en Nicaragua. Pues eso puede suceder, eso ha pasado con los Tantum Macutes en Haití, eso ha pasado con el grupo de amigos personales del GAP chileno de Allende, o lo que pasa ahora y que Henry nos cuenta que lo ha vivido en persona. Yo les vi, también estuve en Caracas y pude ver cómo se cae en trozos de esa pobre ciudad, otrora luminosa y llena de vida, ¿no es cierto? Ahora llena de violencia, llena de muerte, llena de persecución. Y fíjese la tontería, y perdón el término. Dice que pusieron una salvedad, se usará armamento en casos especiales. Entonces yo me puedo pensar, mañana o pasado, el presidente de la República sale con su guardia, está recientemente creada, no tienen pistolas, ¿no es cierto? Pero por ahí uno de ellos, un guardia, dice, ve, ahí hay un cari sospechoso. Tiene que coger, llamar por teléfono al comandante. Oye, comandante, a 2 cuadras veo que hay un sospechoso. ¿Puede usar armas? Entonces el comandante le dice, claro, puedes usar armas. Entonces mándame las armas porque no tengo permiso para portar. Semejante. No tiene mucho sentido, mi estimado amigo. Ahora, se comparan con la CIA. La CIA, primero es los Estados Unidos, ¿no? Con una superestructura jurídica, una sola constitución, ¿no es cierto? Con respeto a los derechos humanos, y el que no respeta se va preso. Eso les quiero preguntar a los tres. Ustedes son asambleístas, funcionarios públicos también, electos en este caso por votación. Ustedes, por ejemplo, se sienten en riesgo al ir por la calle, al caminar solos, al no tener guardaespaldas, como para tener la necesidad de contar con un resguardo armado en este caso. Le pregunto a Verónica. Bueno, yo sí quisiera hacer algunas puntualizaciones. Se habla más bien a lo largo de todo el libro sobre la profesionalización de estas carreras. Se habla más bien de un debido proceso, de un ascenso, en algunos casos por grados. En el libro 2 se habla de otro tipo de ascensos. No es tampoco así denominación a dedo de que tú eres mi pana, sino se habla de una carrera. Independientemente de que esté o no de acuerdo con el libro 3, debo sí rescatar que se habla sobre una profesionalización, capacitación, entrenamiento, e inclusive en el mismo libro o en el mismo debate nosotros mantuvimos algunas propuestas sobre que el entrenamiento, la profesionalización
debería estar a cargo de la Policía Nacional, y por eso inclusive insistíamos que si va a ser entrenado por la Policía Nacional, debería ser dentro de la misma Policía Pero Nacional. la cabeza va a ser siempre designada por el presidente de la República. La cabeza va a ser, como actualmente es, de la Policía Nacional, el ministerio el ministro del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, que es el ministro del Interior actualmente, que efectivamente es puesto por el presidente de la República. Es un puesto político, así es. Yo creo que a eso se refería también Diego Salgado. Sí, pero es importante, digamos, puntualizarlo. En cuanto a que si me siento con la necesidad de caminar por la calle con seguridad, realmente no, porque somos funcionarios públicos de elección popular y efectivamente pues no nos sentimos en esa necesidad. Pero sí yo creo además en el libro lo que se trata de indicar es a las altas dignidades del país, no a todos los asambleístas, no a todos los funcionarios. Estamos aquí especificando que es para el presidente, vicepresidente de la República, sus familiares y los representantes de los diferentes poderes del Estado, como es la Asamblea Nacional, Judicatura, Fiscalía. Las cabezas. Las cabezas. ¿Los ministros están incluidos en esto? No se habla de los ministros, se habla más bien de los demás funcionarios que serán determinados en el reglamento. Ah, depende del reglamento. O sea, pueden también entrar los asambleístas. Le quiero preguntar a Henry. Mire, sí hay un alto nivel de politización. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el correísmo es abstraer esta responsabilidad que era de una institución, que es la Fuerza Armadas, para que dependan totalmente del Ejecutivo. Y como ellos creen que se van a quedar de largo y que el señor que está ahorita, que va a ser el sucesor, le va a cuidar el puestito para que regrese, porque ese es el plan entre ellos, valga la aclaración, y él no cree en el tema de la Fuerza Armada. Si uno lo revisa en sus declaraciones a lo largo de la década, se ve claramente reflejado. Y el puesto sí es el libre remoción. El puesto el que va a ser el director del Servicio de Protección Presidencial va a ser de libre designación del Ejecutivo, dependiente, obviamente, del Ministerio del Interior, que es un ministro de Estado, un secretario de Estado que lo pone el presidente. Hay otra diferencia con lo que pasa en Estados Unidos, que el servicio secreto, que depende, entre otras cosas, del Departamento del Tesoro, es institucional. No cambian con el presidente, hay una profesionalización, y eso no es lo que quieren hacer acá. Punto 1. Punto 2. Yo solo le voy a poner un concepto adicional en esta línea. Si fuera tan fácil, ¿por qué no continuamos con la línea ahorita? En la actualidad, el jefe de la Casa Militar, que se llama Servicio de Protección, es puesto por las Fuerzas Armadas. Tiene que tener rango de general. Ese es el que maneja todo. Sin por eso que las Fuerzas Armadas lo puedan designar, un presidente, un ministro, no va a poner la carrera o no de una persona que ya tiene para llegar a general fácil 25 años de carrera. ¿Sí ve cuál es la gran diferencia de los sujetos políticos? Y en cuanto al tema de los asambleístas de la seguridad, ¿sabe qué es lo que me fastidia de lo que se ha reducido el debate en estos últimos días? Y acojo su pregunta. Que en vez de preocuparse por la seguridad del pueblo, de los ciudadanos, de cómo lo chinean, de preocuparse por la vida y los bienes, todo el debate de estas semanas es cómo se cuida a los que tienen el poder, cómo se cuidan al presidente. Y encima, cómo se va a cuidar a un presidente que va a vivir afuera. Porque tampoco puedo caer en el extremismo de pensar que un presidente o expresidente no debe tener una seguridad mínima, básica, por un tiempo determinado. Pero ya entienden esta gente qué es lo que entiende por seguridad. Tener 300 para la parafernalia, para protegerlo, la corte que siempre lo ha rodeado. Y encima, lo que le va a costar al pueblo ecuatoriano, a los contribuyentes, mantener esa corte en Bélgica. ¿Usted se imagina eso? Y claro, y el hombre de a pie, el de la calle, el que todos los días está preocupado que le roban de todo y que su vida esté en juego, viendo en las noticias cómo aquí el poder solo se preocupa para cuidarse la espalda de ellos mismos. Para mí no tiene presentación. Es una, solo por eso, aparte de la ilegalidad, la inconveniencia, es una indelicadeza para con los ciudadanos la gravitación que le ha dado el gobierno a este tema. Y más en estos tiempos de crisis que todos estamos viviendo. Diego, ¿se ha calculado más o menos cuánta gente entrará a este servicio de protección? ¿De cuánta burocracia más estamos hablando, por llamarla de alguna forma? A ver, hoy, de acuerdo a informes que han llegado a la comisión, son 1.200 y pico efectivos, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, coordinados por la Secretaría Nacional de Inteligencia. Eso ahora. Eso ahora. Con el nuevo, son 10 años de correísmo que, hasta donde yo sé, no ha sufrido ningún percance de preocuparse, salvo hay un niño que pasaba por la calle, alguna calle del centro de Quito, que le metió un yucazo,
que eso habría que preguntar si es que se merecía o no. Y las amenazas en Twitter. Y bueno, las amenazas, pero hay que oír él cómo nos trata en las sabatinas desde los micrófonos públicos pagados por el pueblo ecuatoriano. Estoy de acuerdo, tiene que ser profesionalizado, pero da la casualidad que de esos 1.200 efectivos, tanto de Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, han sido especializados en protección de dignatarios. No solamente en el país, inclusive en el país con instructores internacionales, extranjeros, expertos en el tema, y la prueba evidente es que no ha pasado absolutamente nada. Yo he sido víctima de amenazas, por ejemplo, de ese ministrito Alvarado, de uno de esos, que lo hizo público inclusive, y le mandaron a casar, ¿no? Yo aparecí alguna vez caminando en una de las marchas en algún 1 de mayo, aparecí yo en la cuenta de Twitter del ministro Serrano. Lourdes Tibán, en la vereda, en la entrada de nuestro edificio donde funcionan nuestras oficinas, fue zarandeada y maltratada y violentada. Y después con mensajes claramente venían del gobierno, por lo menos de alguien allegado a Alianza País. A mí me hicieron una fiscalización, me lo hizo el Ministerio del Interior, y concluyó que yo debo tener una escolta. Y ahí me han puesto la escolta. Yo juzgo que no me he sentido amenazado, y les cuento también, llegaron 2 personajes con corte cadete, diciendo que eran mis alumnos. Yo daba clases en alguna universidad de Quito, que eran mis alumnos y parecían abuelitos de mis alumnos, pero con corte cadete, claramente miembros de alguna de las fuerzas públicas, preguntando dónde estoy, a la comisión a la cual me pertenezco también. Cuando presidía el señor Fernando Bustamante, y decían, ¿dónde está el Diego Salgado? Y toda la cosa. El SENAI me ha visitado por diferentes medios, en fin. Pero imagínese usted, si contamos después, con una fuerza política armada, ¿qué será de los opositores, de los que pensamos diferente a esta gente? No quiero imaginarme. No quiero imaginarme. He visto lo que pasa en Venezuela, hemos visto lo que pasa en Cuba, hemos visto lo que pasa en Haití, en las épocas de Papadoca. Ahora los pobres no tienen ni para nada, pero es muy peligroso, y eso me parece que no nos llegan a entender. Los niveles de violencia en lo que puede desencadenar todo esto. Verónica, ¿usted recomendaría que esto se posponga, a pesar que ya está convocada la sesión para mañana y votar mañana la ley, pero que esto debe haberse discutido en el siguiente periodo legislativo? Sí, bueno, nosotros mañana estamos convocados, cumpliendo con los tiempos que indica la ley de la función legislativa. Se tomaron las 48 horas. Hemos propuesto que se debata libro por libro, tal como se debatió en la comisión y se aprobó en la comisión. Ojalá y el Pleno de la Asamblea también apruebe esa disposición, porque obviamente esto tiene que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea. Ahora, yo sí creo que va a ser un debate bastante largo. No creo que pueda ser aprobado el día de mañana. Miércoles y jueves, que les queda. Miércoles y jueves que nos queda, aunque el jueves ya tenemos convocatoria para otro pleno. Solo sería mañana entonces. Aparentemente solamente sería mañana, pero sin embargo, yo sí creo que personalmente, por la complejidad y por lo que ya tenemos un presidente electo y estamos a pocos días de la posesión de un nuevo presidente, también este tema se debió dejar para que se pronuncie la nueva asamblea y obviamente como colegislador el presidente electo, ¿no? Hasta por delicadeza, ¿no? Por un tema de delicadeza. Igual la asamblea tiene que trabajar, o sea, en eso tampoco estoy de acuerdo que ya deberían ser días de descanso. La asamblea tiene que trabajar hasta el último día, para eso fuimos electos, y además el pueblo ecuatoriano está pagando nuestro sueldo. Sin embargo, habían otros temas en el cual podíamos continuar con el primer debate, como hoy día se está dando el primer debate del Código de Salud, pero en este tema, sobre todo tan complejo y de tanta delicadeza, sí creo que se debió dejar para el nuevo periodo de la nueva Asamblea Legislativa. De igual forma se pronunció la asambleísta de Alianza País, Soledad Buendía, a la que le escuché decir que sería mucho mejor que el siguiente periodo legislativo ya considere la aprobación de esto. ¿Por qué no habla el presidente entrante, Lenín Moreno, sobre estos temas? Henry, le pregunto, como observador político, ni siquiera se ha pronunciado sobre el asunto. Hay que ver si comprende la magnitud primero del tema, porque si la seguridad la va a tratar como trata el tema de los impuestos, cuidado qué es lo que va a pasar acá, porque ahí hay unas confusiones conceptuales terribles. Ya ni siquiera son lapsos, porque lapsos podemos tener todos, ahí hay un lapsus de carácter permanente. Así que vamos a ver primero si es que se empapa, cuál es la visión de la persona que va a tener de ministro de Defensa y Ministerio del Interior.
Para mí, esta es la representación del continuismo, más allá de ciertos juegos dialécticos que han querido hacer. Habrá que ver cuál es su posición. Mire que en el tema del Código de la Salud, la otra vez recomendó, entre comillas, que no se lo trate o no se lo apruebe. En estos momentos se está tratando en la Asamblea el primer debate. No va a alcanzar la aprobación. Este tipo de códigos no son leyes cualquiera, ameritan no solamente un profundo debate por parte de los asambleístas, esa es nuestra obligación, como bien dice la colega, sino un amplio debate de la sociedad. Nacional. Exactamente. Amplio debate de la sociedad, amplio de aporte, conocimiento. Y el remate es cuando el legislador que recibe los insumos justamente de los ciudadanos vota a favor o vota en contra. El hecho que mañana en la tarde, a pesar de todas las intervenciones que va a haber, quieran aprobarlo y votarlo, para mí sí es más que indelicadeza, casi una afrenta. No niego el derecho a tratarlo, pero sí será darle la espalda, no solamente a la Constitución, que se ha convertido en un deporte para ese país, sino justamente para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que uno de sus poderosos mensajes que dio en el último proceso electoral es, señores, basta del abuso institucionalizado. Sí, tienen una mayoría ahí en el Parlamento, pero eso no le da licencia para hacer lo que quieren. Carta blanca, se les acabó. No tienen ni carta blanca ni cheque en blanco. Eso es importante. Y mientras más se ciudadanice este tipo de temas conflictivos, ya no solamente violatorio de la ley, porque eso ha sido consuetudinario a lo largo de la década, le va a ir bien mejor al país y también Alianza País les conviene. Ellos ya no tienen ambiente para atropellar nada. Eso deben tenerlo claro. Yo apelo al mínimo sector que pueda tener ahí de cabeza fría para que comprendan que todos vamos a salir perdiendo como sociedad y ellos también. Eso les va a traer una factura, no solamente carácter electoral, sino de seguir fracturando a la sociedad ecuatoriana. Diego, ¿por qué la actual asamblea, que ya está de retirada, le está dejando una herencia al próximo gobierno? Como por ejemplo la denuncia de los tratados de inversión bilaterales. O sea, no creo que sea un favor que le están haciendo al próximo presidente. Le iba a decir muchas gracias a mí, porque leí que algún asambleísta de Alianza País dice, vean, quieren lista de Odebrecht. Dice, aquí les mando la lista de los TBIs denunciados. Diciendo, tratando de expresar que esos son los motivos de la corrupción. Entonces, claro, habla de Velasco Ibarra, de Sixto Gran Bazén, de Abdalá Bucarat, de León Febres Cordero, todos los expresidentes que en su momento firmaron tratados bilaterales comerciales. Esta señora aduce, ¿no es cierto? Y fíjese usted, compara la lista de los corruptos de Odebrecht con los TDIs demandados. Pero da la casualidad que 10 años ha vivido el correísmo siendo esa ministra, ¿no es cierto?, con estos TBIs. Entonces, esa es la doble moral que todos los días, por escribir o decir cualquier cosa, se tropiezan en su lengua, ¿no? Entonces, hablando de los TBIs que se denuncian de épocas pasadas, de épocas de la partidocracia, pero sin olvidarse, cada vez que se vea en el espejo, ella ya tiene 10 años más de vejez, de edad, ¿sí? Entonces, vivió todo el correísmo bajo esos tratados bilaterales. Y además, y respetó ella también la Constitución, porque la del 2008 manda y ordena que se haga lo que se acaba de hacer en la comisión que nos pertenecemos con Verónica, porque es inconstitucional, porque claro, la Revolución Ciudadana, ¿cómo se va a someter a un arbitraje internacional? Pero eso sí dijeron, nos sentaremos a renegociar. Entonces, por un lado, les denunciamos, por otro lado, les tratamos de corruptos, pero claro, el titular del siguiente día de ese pasquín que se llama El Telégrafo, dice, nos sentaremos a renegociar. ¿A renegociar con quién? Ni Irán ha de querer. Con ese trato, Irán sale corriendo. Con ese trato, Venezuela sale corriendo. Entonces, mire, es la herencia no al legislativo, es herencia al pueblo ecuatoriano, que requiere producir más, generar riqueza. ¿Para qué? Para tener empleos más y de mejor calidad. Con el TBI, ¿usted cree que
Y además con esa piedra en el zapato, ese pirata cibernético que le tienen escondido en la embajada del Ecuador en Londres, ¿usted cree que el Reino Unido se va a sentar a negociar? ¿Usted cree que amigos y aliados comerciales y de otro tipo de alianzas con Reino Unido se van a sentar a negociar con un gobierno ecuatoriano? Con el que hereda todo esto es quien ha sido parte fundamental desde los inicios del correísmo, y ese se llama Lenín Moreno. Verónica, ¿usted votó por la denuncia de estos tratados? Sí, yo voté por las denuncias de estos tratados, y aquí también es importante hacer algunas precisiones, ¿no? Los tratados eran un total, si mal no recuerdo, de 30 tratados, en los cuales ya en el 2011 fueron denunciados alrededor de 18 tratados. Luego, justamente por tener un carácter que iba en contra de la Constitución del Ecuador. Y ahora, en este periodo, se ha hecho la denuncia de los 12 restantes. Entonces, no es algo que se está haciendo al apuro, que ya se ha venido haciendo, sino que se lo hizo en el periodo anterior, y es un tema que estaba pendiente en este periodo. Por eso se los realizó. Obviamente que van a venir las renegociaciones, porque el Ecuador ha dado una muestra con la ratificación del acuerdo comercial con Europa de estar abierto a las relaciones comerciales con el resto del mundo. Nosotros no somos una potencia para decir que nos cerramos y que podemos vivir por nosotros solos. Además, tenemos muchos productos que son requeridos a nivel mundial, y obviamente pues asimismo nosotros también requerimos de estas relaciones internacionales fuertes. Pero de todas maneras, el gesto de parte de la Asamblea no es muy amable, que digamos, porque es un gesto unilateral, tomando en cuenta que son tratados bilaterales que se firmaron entre dos países. Y ahora Ecuador dice, ¿saben qué? Ya no queremos nada con ustedes, porque además, en efecto, hay vicios de corrupción en la aplicación de estos tratados. Entonces no le estamos dando un mensaje muy generoso para renegociar, incluso para sentarse a renegociar. Bueno, como le estaba indicando, pues no es un tema que se lo ha hecho ahora al apuro, ya hay un antecedente respecto a esto, y serán las nuevas autoridades quien designe a los nuevos ministros, pues los encargados de renegociar. Ahora, con respecto a lo que decía también Henry, es importante también aclarar de que el proyecto de Código de Ética y Seguridad Ciudadana, como lo dije en un inicio, ha sido ampliamente debatido. Nosotros lo socializamos en alrededor de 11 provincias, y sí se han recibido las comparecencias, sobre todo que yo creo que por centrarnos en el libro 3 nos estamos olvidando de los otros cuerpos que están siendo regulados, por ejemplo, en el libro 4. Nosotros hemos recibido la comparecencia del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas. De la Policía Nacional. Y ¿Fuerzas Armadas no fueron? No, Fuerzas Armadas no fueron. Y de hecho hemos trabajado... Porque en el cuarto libro no estamos trabajando con las Fuerzas Armadas. El cuarto libro básicamente se trabaja o se está normando o regulando a 6 cuerpos, que son 3 dependientes del Ejecutivo y 3 dependientes de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, entre estos se encuentra, como indicaba, Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador, se encuentra también lo que son las guías penitenciarias. Estos 3 pertenecen al Ejecutivo, y los otros 3 que pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados son las policías metropolitanas municipales, los policías, los agentes civiles de tránsito y los cuerpos de bomberos. Entonces, nosotros hemos socializado, hemos recibido a estos cuerpos, y sobre todo ellos están muy expectantes de la aprobación en lo que respecta a lo que les corresponde, que es el libro 4, ¿no? Bueno, estaremos pendientes. Les quiero hacer ya estamos avanzando en el tiempo, una pregunta respecto ya, ustedes, Diego y Verónica, van a salir ya de la Asamblea, pero sí quisiera conocer su criterio también respecto al próximo periodo legislativo. Henry Cucalón, en cambio, va a estar 4 años más, y le quiero comenzar preguntando a Henry exactamente eso. ¿Cómo vislumbra usted el desarrollo del nuevo periodo legislativo, tomando en cuenta que las fuerzas, si bien Alianza País mantiene la mayoría, ahora están un poco más equilibradas? Ya no es la mayoría aplastante de 100 votos, ahora tiene 74, pero hay un bloque importante ya de oposición que puede hacer un contrapeso de alguna forma. ¿Usted ve esa posibilidad, Henry? La mayoría que tiene Alianza País no es la misma que en el periodo que está por terminar, donde tuvieron mayoría calificada nunca antes en la historia republicana del Ecuador. Ni el país es el mismo. Yo aspiro que destierren el sectarismo, que ha sido la marca registrada que han tenido en la Asamblea, y comiencen a practicar el pluralismo, no solamente en discursos, ni en charlas el buen vivir,
ni en chistecitos sueltos, sino en la realidad política diaria. Porque veo muchos enunciados, pero en la práctica no veo absolutamente nada. ¿Y por qué hago esta diferencia tanto de los votos como del país? Porque lo que estamos viviendo es una gravísima crisis económica y social, que necesita no de anestesia, que es lo que le ha venido metiendo el gobierno, clavándole deuda y poniéndole impuestos a todo lo que se mueve, sino un cambio conceptual de apertura, entre otras cosas, al sector privado, a la iniciativa privada, que fue tan menospreciada y marginada por la visión dogmática y las taras que han tenido los socialistoides. Pero para hacer eso, no solamente se necesita la iniciativa del Ejecutivo, una vez que el presidente electo comprenda algunas cosas, sino que también por parte de quienes hacemos la Asamblea. Uno, para el marco estatista jurídico que entorpece, que en vez de regular estrangula a los privados, temas de impuestos, legislación laboral, la seguridad social que ha sido vapuleada, utilizada como caja chica. Entonces se necesita esa suma de esfuerzos. Por eso nosotros hemos ratificado toda medida, venga donde viniere, que sea para ayudar en lo legislativo y en la toma de decisiones, para que favorezca el desarrollo económico con conciencia social, sin extremismos de ninguna clase, y que favorezca el empleo, contará con nuestro apoyo. Pero si continúan, si reafirman cualquier tipo de medida que conspire, que contraríe los principios de libertad, de democracia plena, de prosperidad a la cual tienen derecho los ecuatorianos, nosotros con la fuerza, con la firmeza y con el ahínco que nos caracteriza, estaremos donde tengamos que estar para rechazarlo. Yo sí quiero dejar esa pauta. Y en lo que respecta a la oposición, ahora con una pequeña diferencia con el oficialismo, mire, cuando estuvimos en este periodo, en minoría de votos, nunca de ideas. La batalla de ideas se dio. Y es claro, y el pueblo cuando haga su juzgamiento de cuál fue la calidad de representación. Largo, los que estaban en la oposición de todos los partidos, largo, cualitativamente hablando, le dieron un paseo a la mayoría oficialista. Ahora, sin necesidad de acuerdos previos, más allá que pueda haber, podremos votar igual que estuvimos la otra vez. En este periodo que está por terminar, entre el 95 y 98% de las votaciones hubo un acuerdo entre las distintas fuerzas de oposición. Habían distintos estilos, unos más académicos, unos más de economía, si es que cabe la palabra, pero los conceptos estaban ahí. La defensa de la idea de libertad. Ahora que vamos a hacer más, muchísimos más, ahora sí, se puede notar. Debe haber acuerdos puntuales, por supuesto, pero para defender la libertad, para defender el Estado de Derecho, para evitar que se siga vulnerando principios democráticos, no hace falta un acuerdo escrito. Naturalmente va a fluir y creo que uno de esos espacios va a comenzar a verse desde el mismo día domingo. Y la fiscalización, Henry, Ese es ¿qué el gran... tanto va a mejorar siendo ustedes ahora muchísimos más? Totalmente de acuerdo, lo hemos dicho. Ayer nosotros hicimos un pronunciamiento del país como la 6 Mere Guerrero y ese es un punto sustancial donde necesitamos tener la mayor cantidad de fuerzas de oposición. Inclusive, yo creo que hay que hacer un gran bloque anticorrupción. Eso sí nos va a unir a todos por igual, teniendo en cuenta algo. Mañana se va a debatir la ley orgánica de la función legislativa. Yo presenté un proyecto de ley. Pues no solamente para ver la falta de los asambleístas, que es importante. Y está bien que los multen y está bien que los destituyen si es que no van a los vagos. Y también a los que no hablan y no hacen nada, mediocres, que andan sueltos por ahí. Vamos a lo de fondo. Mi proyecto de ley iba sustancialmente para fortalecer la fiscalización y que la Comisión de Archivo pase a tener un rol activo en la defensa de esos intereses y del control político permanente, no solamente en el tema del impeachment. No se ha recogido casi nada. Como una concesión, le cuento, como una gran dádiva que nos ha regalado la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, ahora podemos pedir directamente a los funcionarios públicos la información. O sea, hay que darle aplausos a esta gente. Lo que era normal siempre. Lo que es normal y que está en la ley de transparencia. Eso hay que decirle un poco más, ponerle un pompón. Ya, gracias, recogiste algo. Así son. Es una gran muestra de apertura. No, hay que fortalecer, pero también teniendo en cuenta algo. El origen de muchos casos de corrupción o de mala práctica pública es el Parlamento. Pero si no se tiene una verdadera separación de poderes, si no se tiene una verdadera institución fuerte a nivel de la justicia y de la fiscalía, la lucha contra la corrupción no va a llegar a buen puerto, porque recordemos que eso se tiene que judicializar y obviamente es en el campo penal. Y si usted tiene
como en este caso. El presidente Correa se va, pero no quiere dejar el correísmo. Y parte del correísmo es que está dejando fiscal propio, con instrucciones por adelantado, valga la aclaración. Y no es cualquier fiscal. No es que solamente tiene pegado pues, el color verde aquí. Es un cachiporrero, ¿no? Es prácticamente un fiscal a destajo. Hay que decirlo como son las cosas. Aquí no puede haber ninguna media tinta. Tanto es así que en el apuro, por darle un barniz de legitimidad, ahora van a adelantar su posesión. Cuando el señor fiscal, el que fue precandidato a la alcaldía de Quito, ministro 3 veces de este régimen, ministro del señor Palacio, embajador y abogado particular del presidente en el juicio del Banco del Pichincha, se va en estricto derecho, el que le corresponde reemplazarlo es al subrogante, ¿no? Pero como aquí el derecho no sirve para nada, para un diablo, todo para apurar, para que mañana no lo pifeen, me imagino, como puede pasar en el próximo periodo, es que van a apurar la designación de un tuitero presidencial que hasta antes de inscribirse en el concurso entre comillas, pues no, eso ya es una farsa total, era un vulgar agitador de redes del gobierno nacional. Así que fiscalización y control político, por supuesto, acuerdo a todos los partidos, vamos a hacerlo. Pero no nos equivoquemos, si eso no va acompañado de un rol activo de la justicia y de la fiscalía, que se pongan del lado del ciudadano, del pueblo y no de la cantaleta del proyecto político, se verá dificultado esa legítima aspiración popular. Diego Salgado, ¿cómo ve usted el panorama con un fiscal que va a ser posesionado en 2 días en esta asamblea, en su asamblea todavía, que obviamente está alineado políticamente al régimen de Rafael Correa? Eso no, ni siquiera se ha empeñado en ocultarlo el próximo fiscal. ¿Cómo va a funcionar la fiscalización entonces en los próximos 4 años? A ver, yo me considero un optimista, pero bien informado. Por lo tanto, debo mostrarme pesimista. Cierto es, ahora en número seremos la oposición, 60 asambleístas contra 75, ya ese fue el número que ordenó el presidente saliente y ahí están 75. Y sobre todo, esos 60 entran con una legitimidad que le da el pueblo ecuatoriano. El 60% de los ecuatorianos no votamos por el licenciado Moreno. Mire, en número, legitimidad, y obviamente, salvo las excepciones que conozco, a los otros no les conozco, pero espero que haya también calidad y trabajo. 173 pedidos de información he hecho yo, he solicitado yo en estos 4 años, directamente, jamás me sometí a las órdenes desde una sabatina, ¿no es cierto?, rompiendo la Constitución, rompiendo la ley orgánica, la función legislativa, rompiendo el sentido común. Jamás hice un pedido. ¿Y sí le contestaron? De información. Me contestaron algunos, sobre todo el Contralor. Por eso yo he podido hacer las denuncias que he hecho, con papeles, con respaldo, directamente. Pero hay gente como la ministra de Justicia, se me viene, 8 veces me ha respondido que por orden del presidente no me puede entregar la información. Y fíjese, tan teníamos nosotros la razón, que hoy, en estas reformas a la ley orgánica de la función legislativa, quieren legalizar el abuso, el sometimiento de muchos asambleístas a las órdenes desde una sabatina de Rafael Correa, el presidente saliente. Y hay otros temas de la reforma de la ley orgánica que va de alguna manera a maniatar la acción de los legisladores, de propios y extraños, propios digo, la mayoría coyuntural de Alianza País, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la calidad, la cantidad y la legitimidad de los asambleístas de oposición va a primar sobre la cantidad de Alianza País, salvo honrosas excepciones. No se han mostrado con una capacidad de trabajo. Mire, hay un par de señoras que me tratan de vago, porque yo no he podido ir, en todas las sesiones de Estado, pero yo, cuando se ha tratado, por ejemplo, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aparte de poner mis observaciones por escrito, cuando se dio por primera vez el debate para el primer informe, he estado en el debate, he puesto desde el inicio en público
mis observaciones, mi posición, etcétera, etcétera. Pero cuando se da el primer debate, de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puede mediar solamente 45 días para que se dé el segundo debate. No 4 años. Ahora han pasado 42 meses, mi estimado amigo. Entonces, no puedo ir, pues yo, a sentarme sobre el cadáver, sobre el cuerpo del delito. Entonces, desde lo formal, que no respetamos la ley, ¿no es cierto? Que no respetamos la ley, hasta el contenido que aquí ya se ha dicho. Algo que sí yo debo dejar claro es que he solicitado por escrito la comparecencia de los representantes de los oficiales de la Policía Nacional, de la tropa de la Policía Nacional, y jamás se dio. Si se usan el término, si se socializó el proyecto de ley, fue con los bomberos, la Comisión de Tránsito, pero nunca con los afectados por este código, porque se deroga la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Y no me pudieron responder, porque no es que son deliberantes, ¿cómo es que no son deliberantes? Son obedientes, y que va el ministro del Interior, que tampoco fue, mandó a sus delegados a hablar por la Policía Nacional, sino que me demuestren lo contrario. El sábado, en sesión extraña, irregular, abusiva, pedí que se me demuestre, no a mí, pues a la ciudadanía, cuándo fueron convocados y cuándo participaron los representantes, no de Alianza País en el gobierno, sino de los oficiales y de la tropa. Eso no se dio. Gracias, Diego. Quiero preguntarle por último a Verónica su mea culpa al terminar ya su periodo de legisladora, 4 años al frente. ¿Qué es lo que fallaron en este periodo, Verónica? ¿La fiscalización estará tal vez ahí en la lista de los pendientes? A ver, solamente una puntualización. El ministro del Interior actual estuvo hace 2 semanas en la comisión en una sesión que no estaba presente Diego. Estuvo junto al ministro coordinador de Seguridad justamente defendiendo el tema del libro 3. Fue una sesión de la comisión y todas las sesiones han sido abiertas, no han sido reservadas. El otro tema también es que dentro del equipo asesor que conformó quienes estuvieron trabajando de apoyo a la comisión, estaban 2 personeros de la Policía Nacional. Estaba un coronel en servicio activo y estaba el procurador, o digamos el asesor legal de la Policía Nacional. Entonces es importante aclarar ese tema porque inclusive con ellos se estuvo trabajando y se tuvo mucho cuidado en el libro 1 que refería puntualmente a la Policía Nacional. En cuanto al mea culpa del último ya de este periodo, yo quiero decirle también que realmente nunca encontré el sustento legal para que nuestros requerimientos de información vayan vía Presidencia de la Asamblea. Sin embargo, debo aceptar y agradecer el hecho de que la Presidenta de la Asamblea todos los pedidos de información realmente los tramitó. Realicé alrededor de 100 pedidos de información en los cuales todos fueron tramitados. Sin embargo, sí quiero indicar que no todos los ministros respondieron oportunamente y muchas veces se tomaron el tiempo máximo que dicta la ley para responder y no fueron puntuales en sus respuestas. Creo, sin lugar a dudas, que se debe fortalecer la fiscalización, pero desde un tipo de construcción, no de show mediático realmente, sino de mejorar procesos que estén en detrimento de la democracia o que estén desviados del fin de una entidad o institución. Me parece está que limitada la fiscalización, Verónica, al solo hecho de pedir información y que determinado ministro conteste lo que quiere y que ustedes se den por ya bien servidos. Ya nos contestó y se acabó la fiscalización. ¿Dónde está la investigación a fondo de las cosas que están ocurriendo? Bueno, me parece que ese tampoco ha sido el fin de la fiscalización. No sé por qué de pronto lo refiere de esa manera, porque en el caso cuando no nos han respondido y como digo que ha faltado una respuesta oportuna, una respuesta puntual, nosotros hemos insistido y hemos requerido las respuestas que estamos requiriendo, ¿no? Sin embargo, sí, debo decir que son temas que se deben mejorar. Yo confío en que el nuevo periodo de la Asamblea siga trabajando, construyendo democracia,
No creo que haya habido sectarismos, de hecho ha habido mucha apertura en la Comisión de Justicia, por ejemplo, todo lo que ha aportado Luis Fernando Torres o ha hecho observaciones, se ha trabajado en conjunto. De igual manera, hubieron asambleístas también como Ramiro Aguilar que trabajaron en conjunto en la construcción de leyes, o sea que sí ha habido una apertura siempre y cuando haya habido un trabajo armónico y de construcción de leyes. Henry, ¿va a fiscalizar usted en este periodo? Por supuesto, y se ha hecho. Pero si cabe un mea culpa al respecto, cabe uno conceptual y uno particular. En el conceptual, pese a haber sido la oposición para el registro histórico, hemos sido parte de una asamblea que ha vulnerado los derechos de los ciudadanos, que ha violentado garantías y libertades, y así va a ser recordada esta asamblea. Nosotros sí, de oposición, no con nuestros votos, pero estos 4 años sirvieron para profundizar el modelo estatista. El andamiaje correísta no se puede haber hecho si no hubiera existido la complacencia y la sumisión de las autoridades de la Asamblea Nacional, que sí han sido sectarias. El primer día de la sesión, 14 de mayo del 2013, nos gritaron desde la bancada oficialista: ¿ustedes qué hacen aquí si ustedes han perdido las elecciones? En las comisiones de vez en cuando mostraban apertura, y esto es, pero la práctica, la marca registrada fue un profundo fundamentalismo y dogmatismo ideológico pocas veces visto, solo contrastado y estrellado contra la realidad. En lo particular, en un mea culpa, por llegar al tema de la fiscalización global que termina en un juicio político, el impeachment, se puede perder, y esta es la experiencia para este próximo periodo, en lo que es el seguimiento diario, aparte de la solicitud de información, de lo que es el control político de lo que se hace con las leyes, cómo se aplica, porque el control político también tiene ese matiz. No todo debe llegar necesariamente, y eso pasa mucho en Estados Unidos. Uno ve permanentemente las audiencias de todo tipo de funcionarios, hasta el director del servicio secreto tiene responsabilidad para ver la buena marcha o violaciones administrativas. Y obviamente en los casos de corrupción, trasladarlo a la fiscalía. Eso se tiene que hacer de una mejor manera. Por eso propuse en la nueva ley de la función legislativa que los secretarios de Estado, esos que son jurídico, de comunicación, de presidencia, administración, que tienen corona, porque no son sujetos de responsabilidad y se basan en un tema solamente de escritura, dicen que no son ministros, ganan como ministros, tienen despacho de ministros, tienen fuera de ministros, tienen fuera de ministros, pero no son ministros. Pero mire cómo es la vida, ¿no? Para delegarle la vicepresidencia a una persona, sí se le delegaron una secretaria con rango de ministro, para que vea la incongruencia. Así que esa va a ser nuestra labor principal. Y un último ejemplo con relación a los pedidos de información. Yo le solicité al anterior presidente del Consejo Nacional Electoral temas sobre un contrato. Me respondió que no podía porque el presidente le la sabatina. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo sé que tú eres un agitador correísta. Lo notas, se te nota por la pinta, tu forma de hablar. Ahora trabaja de nuevo en el gobierno. Pero la Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral no es del Ejecutivo. Tuvo que contestar para que vea hasta dónde el fanatismo les ha llevado. Se hacen hasta pensar, se confunden entre el Estado, el gobierno, el partido, el caudillo y el esbirro, valga la aclaración. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a los 3 asambleístas aquí presentes, a Verónica Rodríguez, a Henry Cucalón y a Diego Salgado, los 3 de distintas tiendas políticas, 2 de ellos, Diego y Verónica, que ya se retiran, y Henry, que continuará 4 años más. Gracias por sus ideas, gracias por este debate, sí, porque hubo debate de altura, cada uno defendiendo sus posiciones. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos en un siguiente programa.